Bienvenidos a la segunda edición de Más que Fútbol, tu inversión futbolística preferida. Hoy estamos con el privilegio, Sven y yo, de estar con Santiago Palacios, un futbolista que ahora milita en España y que estuvo en los Pumas y en San Luis en la primera división de México. También estuvo un paso en Holanda, unos 5 años allá, y nos va a comentar sobre su trayectoria internacional, sobre su presente aquí en España y sobre lo que le depara en el futuro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes y vamos a pasar un buen rato. Claro. ¿Cómo empezaste a jugar fútbol? Empecé en Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca y empecé ahí cuando yo tenía 9 años. Mi padre hizo una escuela de fútbol. Empezamos ahí con 10, 12 chicos y la verdad es que se hicieron muy bien las cosas. Empezó a crecer la academia, se llamaba Ajax Cuernavaca la academia. Y ahí me formé. La verdad es que teníamos buenas instalaciones, y mi papá era el entrenador, buenos métodos de entrenamiento y ahí crecí desde los 8 a los 18. Entonces, ahí empecé a jugar y me formé, digamos. Y después de ahí pasé a Pumas, a la cantera de Pumas. Ok, y en la escuela de tu papá dices que estaban bien entrenados y todo. ¿Tu papá dónde aprendió todo eso de entrenador? Bueno, mi papá le gusta mucho el fútbol y se inspiró mucho ahí en la escuela holandesa, la escuela del Ajax, la escuela francesa, mucha técnica individual, muchos ejercicios analíticos cuando éramos más pequeños. El famoso método Koerber era el que utilizaban. Sí, le llamaban tips en inglés, que es técnica, inteligencia, personalidad y speed, velocidad. O sea, mucha técnica individual y mucho balón, básicamente, desde pequeños. Mucho juego de toque, paredes, de ese tipo de cosas. Entonces yo ahí me formé y a los Pumas me quería llevar a la cantera desde más pequeño, pero yo fui hasta que acabé mi preparatoria, me fui a probar a Pumas a los 18 años y bueno, me quedé. Y Santiago, perdona, en ese proceso desde que empiezas en la academia de tu padre hasta que sales para Pumas, has dicho que saliste un poco más tarde de lo que tal vez el club hubiera querido. Aparte de trabajar la técnica individual, aparte de trabajar todos esos métodos que tú dices que hay en la escuela francesa o la holandesa, ¿competíais normalmente? Es decir, ¿normalmente teníais esa interacción con chicos de vuestra edad de otros diferentes sitios de México? Sí, de hecho creo que a partir de los 11 años se hace la Liga Metropolitana, que le llaman, que es una liga con los mejores clubes del área metropolitana de la Ciudad de México, donde entran clubes de la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, inclusive Puebla. Y ahí competía Pumas, América. Entonces, sí que nos enfrentábamos a ellos. En ese entonces no existía la sub-13, ni la sub-15, ni la sub-17 como ahora. Y desde ahí, bueno, había buena competencia. Encima yo soy categoría 91 y jugaba mucho con la categoría 89, que era la categoría de mi hermano. Y eso me ayudó mucho a desarrollar, como era muy menudito, pues tenía que pensar antes, tenía que tocar de primera, 1 o 2 toques, evitar el contacto. Y eso me hizo desarrollar ese juego que sigo haciendo ahora, que es mucho de toque, de pensar antes de recibir, de hacer un buen control, porque si no, yo no me puedo permitir hacer un mal control, ir al choque, ganar el choque. Sí, de evitar, ¿no? El concepto. Sí, entonces desarrollé todo ese tipo de cualidades al jugar con jugadores mayores, y cuando jugaba con los de mi edad, pues sí, marcaba muchas diferencias, es la verdad. Y ahí, claro, has dicho que empiezas con 11 años a jugar competiciones entre clubes. Sí. En ese momento entiendo que estáis jugando ya fútbol 11, o sea, la primera vez que saltes a competir es directamente el fútbol 11, no hay un paso de fútbol 7 o fútbol 4. No, en México no está tan estructurado como en España, que es pre-Benjamín, Benjamín, inclusive Alevín es fútbol 7 y luego pasas a fútbol 11. Ahí depende la liga, depende un poco el estado en el que te toque jugar. Te dicen, esta liga es de fútbol 7, esta liga ya es de fútbol 11. Yo el otro día vi un vídeo en el año 2001, yo tenía 10 años, y jugando contra la Alajuelense, que vino a hacer una gira, y yo ya jugando en campo de fútbol 11. Entonces, sí, ahí en México
en ese entonces, que te hablo hace 20 años, no estaba tan estructurado como ahora el fútbol 7, fútbol 11, el cambio de fútbol 7 a fútbol 11 no, la verdad es que no, yo ni me acuerdo cuándo pasé de fútbol 7 a fútbol 11. ¿Y no crees que sigue faltando un poco más de estructura? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Portugal, lo comentábamos en el podcast pasado, nosotros podíamos competir contra Sporting y Benfica, aunque no fuéramos un equipo de primera división o que tuviera, que el primer equipo estuviera en primera o en segunda. No, nosotros simplemente éramos un club que competía en en la liga, sí. Y mismo tú ahora como entrenador también, yo creo que tú puedes competir dependiendo de, no sé en qué categoría esté tu equipo, pero podrías competir, no sé, contra un cadete del Real Madrid o un cadete B o un cadete C del Real Madrid. Y en México es nada más de que Pumas contra Rayados, Juárez contra Tigres, y son solamente clubes de primera contra clubes de primera. Totalmente, eso entre México y Europa yo veo una gran diferencia, que en México el nivel está muy centralizado en los 18 clubes de primera división y sus canteras. Si no haces parte de esos clubes, difícilmente alguien te vea. Y aquí en España, por ejemplo, en Holanda pasaba un poco lo mismo, hay clubes federados, como es el Pozuelo, por ejemplo, que, como dices, tú tienes 14 años y te enfrentas contra tú eres cadete A y te enfrentas contra el cadete B del Real Madrid. Y ahí el Real Madrid te puede ver. Entonces, si tú tienes 11, 12, 13 hasta los 19 años y juegas en un equipo federado y tienes mucha calidad y demuestras, es muy difícil que no se pierda tu talento, porque un equipo te va a acabar fichando. Inclusive directamente de un división de honor del Majadahonda, pues puedes pasar a segunda B con el Majadahonda, por poner un ejemplo. En México no existe nada de eso. En México todo se resume a intentar hacer pruebas o ir a visorías de equipos de primera división, quedar aceptado, y si no, ya prácticamente pues se acabó tu carrera, porque no hay otras opciones. Por otro lado, entiendo, México es un país mucho más grande, empezar a federar a todos los pequeños clubes, no hay estructura, no hay dinero, va un poco en la línea de lo que es cada país, eso es la verdad. No, y en España realmente a nivel de formación, tú por cada categoría que tengas, es decir, por un juvenil, por un cadete, por un infantil, tienes muchísimas divisiones. Al final puedes estar jugando en división de honor, puedes jugar en autonómica o liga nacional, en primera juvenil, es decir, incluso el chico que no tiene nivel siempre va a tener recursos para acabar en un club. Es decir, hay mucha facilidad porque hay muchos clubes inscritos y dentro de esos clubes hay muchos equipos. Son muy pocos los clubes que hacen simplemente una división. Es decir, yo el planteamiento de un club que solo quiere tener equipos en buenas divisiones lo he visto una vez, pero la mayoría de clubes tienen el equipo A, B. Sí, eso hace que los jugadores que quizás no maduren físicamente muy temprano, pues puedan jugar en la categoría de abajo, pero que sigan jugando y seguir compitiendo. Así te digo que le pasó según leía, a Ricky Puig, que jugaba siendo creo que juvenil de segundo año, él seguía jugando con juveniles de primer año. Y luego, claro, pasó de primer año a tercer año y de ahí al primer equipo, o al Barça B. Entonces... No, y de hecho para entrar al primer equipo también le ha costado, es decir, no llevan 3 años hablando realmente de él. Sí, son niveles, ya es otro nivel, digamos, pero para la formación de un chico que haya varios equipos por juvenil, quizás sí que conviene, y hay ligas, está más estructurado todo aquí en Europa, esa es la verdad. Me imagino que tú eras el mejor de tu equipo, uno de los mejores. Aunque hubiese sido el mejor de la liga ultra crack, ¿crees que así solamente equipos de primera te iban a ver? Mira, yo tuve la ventaja de que, como te digo, jugábamos en esa liga metropolitana y Cuernavaca, al estar cerca de la Ciudad de México, nosotros sí entrábamos en esa liga metropolitana. Y además en ese entonces, a los 12 años, Pumas organizaba un torneo de fútbol 7. En ese entonces estaba Mauricio Pedrosa en la cantera de Pumas. Y nosotros ganamos ese torneo de fútbol 7, le ganamos a la final. Entonces sí que yo llamé la atención, yo creo que habría sido el goleador del torneo, no lo recuerdo, pero seguramente. Y ahí sí que Pumas pues te ve y te llama. Pero si no, como dices, es muy difícil. Si tú vives en Colima, en Nayarit, en Veracruz, si no tú vas a tocar la puerta o te ve un visor a que te vayas a probar el equipo, no hay mucho futuro. Esa es la verdad. ¿Cuánto tiempo eran las pruebas? Pues mira, yo a los 18 años, cuando acabo la prepa,
hablamos con Memo Vázquez, que ya le tenía la mira, y me invita a hacer las pruebas. Yo, digamos que paso el primer gran filtro, que es muchas veces el que se va a prueba pasa un filtro de que entrena con puros jugadores a prueba y luego los dos mejores ya pueden entrenar con la sub-20, digamos. Ahí están a prueba a veces hasta 6 meses. Yo pasé directo ya a entrenar a prueba con mi camiseta blanca en la sub-20 de Pumas y yo creo que había estado 3 semanas a prueba solo. Y a las 3 semanas me dijeron que, bueno, que me iban a hacer la ficha y que ya diera mis documentos. Fue raro porque al mes ya estaba entrenando con el primer equipo, con el Tuca Ferretti, entonces yo sí me fui bastante rápido en ese proceso y que no es un proceso fácil ir a prueba a un equipo de sub-20 de México, no es nada fácil. No sabía eso del Tuca. ¿Qué tal el Tuca era con los jóvenes? Bueno, en ese entonces tenía un presupuesto inferior que el que tiene ahora en Tigres, obviamente. Entonces sí tenía que disponer más de los jóvenes. Pero ¿tú cómo lo veías en ese entonces? Yo subía a entrenar con José Antonio García, que era, bueno, ahorita quizás salió en las noticias porque está en silla de ruedas, está ahí en una demanda con Pumas y tal. Subíamos los dos, y en ese entonces había mucha calidad en el primer equipo. Estaba Palencia, estaba Bernal, estaban los dos Picolines, estaba Pablo Barrera, Efraín Juárez, jugadores que juegan en selección nacional, Martín Bravo, Dante López, claro, Leandro Augusto. Esa época era buenísima. Bueno, subíamos a entrenar, yo ni siquiera nunca fui convocado, pero sí que entrenar ahí ya te cambia un poco la forma de ver el fútbol, y a veces cómo es el fútbol profesional, y a veces cómo es entrenar con gente famosa, con gente que tiene a juego mundial. Y sí, es un paso grande. Y luego, bueno, no prosperó ahí, nunca pude debutar y me fui a Holanda. Tú te fuiste a Holanda porque tenías allá un conocido y te fuiste a probar, ¿no? Sí, yo tengo el pasaporte francés, mi madre es francesa y siempre quise irme a Europa haciendo uso de ese pasaporte comunitario que te abre muchas puertas. Y me acuerdo que dije, si este verano no subo al primer equipo, pues me voy a estudiar ahí, a Holanda, y a jugar en un equipo de segunda B, o sea, de la tercera categoría. Y lo puedo compaginar perfecto con ir a la universidad, bueno, mejorar mi inglés, hacer una nueva vida. Yo soy muy aventurero, yo me fui con una mochila y nada más, y dos tacos, mis espinilleras y poco más. ¿Y por qué Holanda y no España, por ejemplo? Porque ahí, sí, un conocido de mi padre estaba metido en ese club de tercera división y tenían contacto con un equipo de primera, y bueno, me vendió el plan bien de que viniera, que la universidad, al ser europeo, era prácticamente gratuita para mí. Yo vi las instalaciones del club por internet y la verdad es que me impresionaron. Para ser de tercera división yo no lo podía creer, y bueno, fue un instinto que dije, me voy ahí. Además el fútbol holandés es muy técnico, creo que me convenía, y me fui, y la verdad es que no me arrepiento, pero para nada, me cambió la vida, y bueno, me gradué, acabé graduando, me quedé firmando un equipo de primera división. Ahí conocí a la que va a ser mi esposa. O sea, muchas cosas pasaron en Holanda y puras cosas buenas, es la verdad. Mi inglés lo mejoré, ahora es perfecto. Así que la verdad es que yo, sin haber dado ese paso a irme a Holanda, que no es cualquier cosa. Tú ven, por ejemplo, aquí, imagínate un jugador que juega en la División de Honor Atlético de Madrid. Normalmente se queda en el Atlético de Madrid hasta que le echen, ¿no? Yo ahí me ofrecía a Pumas otro año de contrato y yo preferí irme a Holanda. Lo cual no es una decisión fácil, tú irte de Pumas y no estás ahí hasta que te echen. Pues yo me fui y bueno, tomé ese riesgo y me salió muy bien, es la verdad. O sea, realmente, aunque parece un paso atrás en el sentido de que, bueno, estás posicionado bien, pero no te están dando el recorrido que tú esperas, tú decides salir hacia Holanda a una tercera división que podía parecer como que sí, quieres compaginarlo con tus estudios y igual es una posición, parece más conservadora en el sentido deportivo, ¿no? Pero tú ya tenías claro que, bueno, que desde esa liga que había una cierta profesionalidad, tenías un conocimiento de lo que te habían dicho y tú sabías que con esas personas o, bueno, con las personas que conocías podías llegar a tocar clubes de un rango mayor, ¿no? O sea, es decir, no tiene que ver con que tú en un momento dijeras que querías poner el fútbol en segundo plano, sino que entendías que Holanda te podía dar muchas cosas que en ese momento México no te las iba a dar.
Sí, 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 y me pasó ahí, yo llegué con 20 años y me pasó un poco lo que yo veo aquí, no lo quiero comentar con vosotros, que yo salgo pues, del glamour de estar en un segundo equipo de un club grande en Primera División de México, con todas las facilidades, la cantera, que es preciosa, y tú llegas a Tercera División y piensas que tienes que jugar sí o sí, porque vienes del segundo equipo de un club grande y que estuviste a nada de jugar en Primera División. No, y llegas a Holanda a un tercer nivel y yo me di cuenta que el nivel era altísimo y le dije, pues, ¿qué es esto? De hecho, los primeros partidos no los jugué, no jugué ni un minuto los primeros 3 partidos, eh, porque para ponerte un ejemplo, el que jugaba, pues tenía 28 años o 30 años y había jugado 100 partidos en primera división y 50 en segunda y había decidido bajarse a tercera división. Y entonces, al fin y al cabo, compites contra jugadores que están hechos y que sí que llegaron a segunda división, a primera división, o salieron al banquillo en tal lugar, o que vienen de la cantera del PSV, o ese tipo de jugadores. Entonces te das cuenta del nivel, porque tú piensas que vas ahí y se te va a hacer todo muy fácil y te das cuenta. Volviendo ahora, que yo juego en el suelo. Aparte de la dificultad que es la liga, o sea, a nivel de juego, el entrar en el equipo, por ejemplo, para ti que hasta ese entonces habías estado en México, siempre igual tenías un ambiente de vestuario diferente. Cuando llegas a Holanda, ¿te das cuenta de que la personalidad de la gente es diferente? Es decir, ¿te consigues adaptar desde el inicio o hay un tiempo en el que no...? Espectacular, espectacular. Yo llego, estar en el filial de un equipo muchas veces no es tan fácil porque hay mucha competencia, todo el mundo quiere llegar a encontrar el tesoro perdido, que es llegar al primer equipo, entonces es un poco una competencia interna también. Y yo llego a Holanda, que es un país donde la gente te trata muy bien, es muy educada, muy, muy refinada y el ambiente fenomenal. A mí me trataron, vamos, lo que haga falta. Y siendo extranjero me invitaban a sus planes. No, ninguna queja, eso no fue. Sí que el idioma, la cultura, el clima sí que es muy diferente, pero no, de la adaptación yo no tuve ningún problema. Lo que sí fue el shock de decir, vengo del segundo equipo de Pumas, aquí tengo que jugar sí o sí, si quiero jugar en primera división, y darte cuenta que el nivel es muy alto. Y me pasa ahora en el Pozuelo, yo con 29 años, que viene un jugador que viene del División de Honor del Real Madrid o del División de Honor del Atlético y le firma el Pozuelo y tiene 20 años y el chico pensará que si viene del Real Madrid, en el Pozuelo juega sí o sí. Y no, y la verdad es que no juegan, están en el banquillo porque el que juega es el Santiago Palacios en turno, ¿no? O sea, es un shock para el joven de 20 años que estuvo muy cerca de debutar en primera división en un club grande y se da cuenta que pues, no tiene el nivel para jugar en tercera tampoco, porque ahí la competencia es alta. Un equipo al final para ti puede ser, o sea, tú puedes ser un jugadorazo para un equipo y vas a tocar otra categoría, otro club y ya las cosas no funcionan igual. Al final el fútbol es muy del día a día y no te... O sea, no puedes vivir del pasado, no puedes vivir de que hace 2 años casi debutas con el Real Madrid o casi... Eso pasa con muchos jugadores, realmente. ¿Cuántos jugadores tocan la primera división? O mismo juegan o tienen una temporada en primera división y luego tienen que estar en, yo qué sé, en países de segundo nivel. Sí, lo raro es que la línea es muy delgante, estar a nada de tocar el primer equipo de un Atlético de Madrid, de un Real Madrid, de un Getafe, a ni siquiera poder ser titular en equipo de tercera. Y esa línea tan delgada, pues a algún joven le sacaría... La línea es muy delgada y, por ejemplo, al final para romper esa línea necesitas personas que crean en ti, en tu carrera. ¿Quiénes son las personas que han creído en ti? Sí, pues mira, necesitas que crean en ti y tú tener el coraje y la capacidad de demostrar si te dan 10 minutos. Yo, el partido que debuté en Holanda, en tercera división, hemos empatados, hubo un penalti y normalmente el penalti quien tiraba los penaltis era un jugador que había jugado 300 partidos en primera división. Y yo le dije, mira, esta es mi oportunidad, ya me dieron 30 minutos y yo le dije, yo lo tiro. No hay discusión. Y yo creo que él se sacó un poco de onda. Lo tiré, lo metí, ganamos el partido. El entrenador yo creo que le gustó eso. Al siguiente partido me volvió a dar minutos, volvió a marcar y ya me hice una titularidad. O sea, sí tienen que creer en ti, y tú te lo tienes que ganar. Es una combinación de las dos. Tienes que estar en un ecosistema que se adapte a ti, como dices, un fútbol de toque. Yo jugaba mucho y entonces me ponían de media punta. Son muchas cosas. Vi algunos partidos tuyos, más que nada resúmenes y todo. ¿Tú te sentías más cómodo de media punta que de punta? Sí, lo del punta no sé quién se lo inventó, sinceramente.
Yo en la sub-20 Pumas jugaba de contención, pero yo soy media punta. Y cuando me voy a Holanda me dicen de qué juego, yo digo, pues juego de media punta. Y esos 5 años juego de media punta siempre. Por detrás de un delantero y haciendo goles. En mi cuarto año meto 27 goles en 28 partidos de media punta, no de punta, de media punta. Y ahí es donde me quieren muchos equipos de primera y de segunda y firmo en primera edición. Y luego voy al MBB de segunda y sí que varios partidos juego de falso 9 porque el punta estaba lesionado y a mí me dicen, bueno, juega de punta, pero cayendo a la media punta, un poco con libertad total. Y luego por ahí en internet no se empezó a correr la voz, yo creo que por los goles que metía o por esas imágenes de que jugaba de falso 9 que yo era delantero. Y bueno, la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, los partidos que juegan Pumas casi todos son de izquierdo. Yo por los videos que vi dije, bueno, este es súper punta porque casi todos tus goles eran dentro del área y era también de juego aéreo me gustó bastante cómo rematabas de cabeza técnicamente bastante bien y los desmarques dentro del área también me gustó mucho. Gracias. Sí, pues sí, es sobrevivir eso, o sea, si te ponen de falso 9 pues debes jugar más adelantado y también tienes que tener eso. Pero no, de hecho ahora estoy jugando de contención otra vez, o sea, ya volví como un contención que también pisa el área. Esa es la posición que estoy jugando ahora. Y a día de hoy, por ejemplo, tú siendo media punta o describiéndote como media punta, como es la posición que tú sientes que es la tuya, ¿tú qué piensas de esta posición en el fútbol de ahora? Porque es verdad que muchos mediapuntas se han reconvertido más en mediocentros, en interiores, o pues, estamos hablando ahora también de la figura de falso 9, es decir, se han tenido que mover o muchos se acaban jugando por banda para poder entrar por dentro, es decir, pero el espacio del mediapunta, ¿tú qué sientes ahora mismo en el fútbol? ¿Por qué no sé cómo decirlo, por qué es tan controvertido? Es decir, por ejemplo, en el Real Madrid lo hablaba yo muchas veces que casi todos los jugadores que están en el Real Madrid en algún momento de su formación han sido mediapuntas. Kroos ha podido jugar de mediapunta, Modric ha sido mediapunta muchos años. James se tuvo que ir por eso. James, Odegaard, es decir, todos son mediapuntas o se describirían yo creo ellos como mediapuntas, pero acaban jugando en posiciones diferentes. ¿Tú qué piensas sobre esto? Mira, es buena pregunta, Sven. El que fue media punta y también tiene regate, le acaban poniendo un poco en banda. Y el que es media punta y no tiene regate, es un poco más lento y más de pase, le acaban poniendo de medio centro. Al final, en primera edición hay mucha calidad y lo que quieren es 11 jugadores de calidad. Y si tú fuiste media punta a los 18 años, pero tienes regate, pues te acaban poniendo en banda porque tienes calidad y te asocias bien. Y luego está el tema de que pues, los dibujos ya son muy flexibles, ya se trata no de estar en la media punta, pero sí de aparecer en la media punta. Se trata de no ocupar carriles, pero que aparezcan los laterales. Entonces el fútbol va evolucionando y son esas dos cosas, que el media punta es como el extremo, que en toda la cantera ha sido extremo, muchas veces sube al primer equipo y ahí le ponen de lateral porque necesitan jugadores de calidad, obviamente los extremos lo tienen. Entonces, no, y al final los mediapuntas en sí, o sea, el mediapunta natural yo creo que se encuentra con dos problemas. Una, que hoy en día se valora más el jugar seguro tal vez que el arriesgar, y es verdad que en el pasado los mediapuntas lanzaban los ataques o lanzaban muchos pases filtrados, y también la reducción de los espacios, ¿no? De que antes igual había más espacio detrás de ese medio campo rival, ¿no? Y podías ya encarar a la defensa, y hoy en día es verdad que los bloques, tanto si presionas más alto, más medio o replegado bajo, es verdad que ya no hay tanto ese espacio entre líneas, ¿no? Lo tienes que crear, es decir, no es que esté. Antes ves partidos antiguos y está, el espacio está, y ahora mismo tiene que haber una desorganización defensiva. Entonces sí que es verdad que es un espacio más difícil, pero luego es verdad que es la posición realmente, que cualquiera que vea fútbol es la posición junto a la de extremos que nombrabas tú, que es la que te enamora un poco, ¿no? Del fútbol. Sí, es eso, y al final el que juega media punta los años de formación es porque también tenía calidad y si tiene mucha calidad la acaban buscando un hueco en el primer equipo, pues de lo que sea, un poco. Ahora en Pozuelo, por ejemplo, ¿qué te estaban pidiendo más como jugador? O sea, ¿qué es lo que te exigen hacer? Pues sí, mira, me piden que saque el balón y en ataque organizado que sí pise mucho el área porque, bueno, metí 8 goles la temporada pasada hasta la pandemia y ahora llevo uno en 2 partidos, así que pues sí tengo
es un poco raro, no es una posición normal que te pidan que saques el balón desde atrás, pero también que cada vez que puedas pises el área. Pero bueno, Sí, es o un sea, poco... realmente te hacen venir a recibir. Sí, si juego de medio centro, sí. Si juego de media punta, no, pero si juego de medio centro, sí, porque pues uno de los dos mediocentros, si nos atacan con dos delanteros, si nos defienden con dos delanteros, pues es para hacer la salida de 3 contra 2. Sí, salida de 3, si nos atacan con uno, pues no. Pues no, porque no hace falta, los dos centrales se encargan de sacar la pelota. Entonces, bueno, depende del rival, del partido, yo eso también lo voy leyendo desde el campo y bueno, me gusta. Sí, también es un partido de muchas transiciones, de pases muy frontales, pues muchas veces juego un poco más adelantado. Depende un poco el partido y el rival, el campo también. Y volviendo un poco atrás, en tu tiempo en Holanda, tú Sí. llegaste a la universidad, estudiaste administración de empresas, Sí, ¿no? negocios internacionales y Ah, ok. administración. International Va. Business and Management. Pero sí es, pues un poco así, si lo quieres un poco a lo que se estudia en México, pues sí es eso. Claro, y allá, por ejemplo, cuando estabas en la universidad, ¿tus compañeros sabían que eras futbolista o te veían un poco diferente por ser futbolista? Pues sí que era el jugador que jugaba en tercera división, tampoco nadie se emociona tanto que juegues en tercera división, pero sí que cuando había un partido de Copa, por ejemplo, contra un equipo de primera división de Copa del Rey, pues sí que era pues, un día especial ahí en la clase, porque sabían que iba a jugar contra un equipo de prevención, que iba a estar en la tele, que tal, pero no, sobre todo un ambiente muy bueno, muy internacional. En esa universidad había holandeses, alemanes, chinos, italianos, franceses, muchos españoles. Muy internacional el ambiente y sí que yo siempre era el futbolista, pero tampoco no se me daba ningún trato especial. Allá, por ejemplo, ¿se te dificultaba estudiar y jugar al mismo tiempo? ¿Tus entrenamientos eran en la noche o en la Sí, los mañana? entrenamientos eran a las 7 de la tarde, que en horario de invierno ya es noche cerrada, por supuesto. Y por la mañana iba a la universidad, así que yo tenía clases de 8:30, 9 a 5, digamos. Luego regresaba a mi casa a comer y ya me iba a entrenar. Estaba como a 40 kilómetros de la universidad del club. Y pues sí, regresaba muchas veces tarde, que en época de exámenes tenías que estar muy organizado, muy disciplinado en todas tus tareas, en todos tus horarios. Pero bueno, la verdad es que a mí me vino muy bien ir a la universidad. Si hubiera solo entrenado, eh, quizás no hubiera sido igual de bueno la experiencia. Ir a la universidad, hacer amigos ahí, en casa. Incluso para ocupar el tiempo, es verdad, ¿no? Al Sí, final tú ocupar el tienes tiempo. una hora, 2 horas de entrenamiento al día y el resto, y sobre todo estando solo ahí, pues obviamente sí que necesitas Totalmente. hacer la vida. No. Hay que ocupar el tiempo, hay que hacer cosas útiles, desarrollar otras pasiones, hacer totalmente. Y más estando solo allí. A mí, yo sin la universidad no hubiera sobrevivido, yo creo. ¿Qué recomendación le darías a un futbolista, por ejemplo, de 17, 18 años, que está dudando en que si puede o no puede compaginar el estudio con el fútbol? Porque para mí ahora hay demasiadas oportunidades. Yo mismo estoy inscrito en una universidad virtual y sí se puede El que compaginar. diga que no puede continuar está mintiendo o le está dando prioridad a jugar videojuegos, al jugar, a ir al cine, a que al estudio, porque tiempo hay. El entrenamiento son 2 horas, 3, si te exigen llegar a una hora antes al club, pero luego las otras 10 horas del día, ¿qué haces? Así que por supuesto que se tiene que compaginar y más bien yo creo que para tu fútbol es mejor estudiar que no estudiar para tu fútbol. Ya estando en primera división, ya quizás es más diferente, porque ya 1 hora y media antes, quizás te exijan comer ahí después del entrenamiento, concentras los viernes, pero vamos, en etapa de formación, vamos, seguro. Inclusive, como dices, siempre hay forma. Y es que claro, que es importante la formación. Yo creo que sobre todo lo que no se dan cuenta tal vez muchos futbolistas es que la formación
pueda ser importante porque el futbolista al final se enfrenta a muchas situaciones como las que has dicho tú, ¿no? Al final de llegar a Madrid, por ejemplo, intentar fichar por un club y acabar... Es decir, es una persona que necesita tener cierta cultura, tener ciertos recursos para poder defenderse, porque la realidad de los futbolistas es que se tienen que enfrentar a clubes, a agentes, a muchas situaciones solos, como puede haber sido tu caso al salir de México. Entonces yo creo que la formación para un futbolista es fundamental, ¿no? Para que no sufran lo que han tenido que sufrir tal vez futbolistas de generaciones pasadas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Está ido en todo, en la vida, en el fútbol, en la vida post-fútbol, en la vida paralela al fútbol, en todos los sentidos. No hay duda, no hay duda. Ahora que estás estudiando la licencia UEFA y te estás formando más como entrenador, estás viendo el fútbol de manera diferente, en cuestión de que, por ejemplo, que como futbolista ahora ves cosas que son importantes o estás priorizando un poco más algunas cosas de tu posición o de los mismos entrenamientos o la visión de campo, ¿te ha cambiado? Sí, totalmente. Ahora, bueno, desde la creación de entrenamientos, de sesiones de entrenamiento, de tareas, para qué son, preparación física, tareas integrales, por qué es importante los tiempos de un ejercicio, en base a lo que quieras trabajar, y luego tácticamente dentro del campo, bueno, yo tengo el UEFA B, ahí tampoco no vemos cosas muy avanzadas tácticamente, pero sí que te empiezas a cuestionar cosas, a decidir dentro del campo quizás de una forma más, desde el punto de vista del entrenador, hacer superioridades aquí, porque es importante posicionarte aquí, porque es importante pisar el área, porque es importante vigilar cuando estás en ataque, que tus defensas estén vigilando a los delanteros, todo ese tipo de cosas, claro que bueno, si las aprendes durante toda la mañana, el fin de semana las tienes más en mente, eso seguro. Y la contra, entre comillas contra, es que al entrenador lo estás juzgando muchísimo más, ¿no? O sea, tiene la vara mucho más alta y eres mucho más exigente con él. Sí, por lo que yo he visto aquí en España, los jugadores en general exigen mucho, o sea, cuestionan cada tarea, quieren saber para qué es esta decisión táctica, como que en general se habla más de fútbol y de táctica aquí. Pero yo al entrenador en general no le cuestiono porque el entrenador quiere ganar y cada quien tiene su visión. Pero bueno, sí que quiere saber más de las decisiones tácticas y el por qué. Y a la hora de, por ejemplo, yo lo estoy discutiendo esto con jugadores y a veces hoy en día tenemos mucha información, ¿no? Y hay mucha formación también de los técnicos. Entonces, a veces como que el jugador llega al partido y tiene demasiada información. Es decir, ¿no? A veces pasa con el entrenamiento físico, lo vemos más claro, de que igual si has llevado una semana donde los entrenamientos han sido muy duros, pues entiendes que tal vez no haya sido lo adecuado. Aunque se hayan llegado los objetivos del entrenamiento, tal vez el primer objetivo tiene que ser que llegues con las piernas frescas al partido. A nivel de información, a nivel de conocimiento de juego y demás, hay momentos donde igual has encontrado entrenadores aquí en España donde has dicho, ya tengo suficiente información, igual esto ya está de más, o no sé cómo decirlo, como que te hayan sobreinformado, ¿no? ¿Entiendes? En su afán de igual ayudarte, te puedas sentir presionado. Sí, sintetizar la información pues es uno de los retos más importantes del entrenador, que no te diga, tienes que hacer esto bien, y luego al mismo tiempo llegar aquí y hacer esto bien, porque el jugador se da cuenta que no, al entrenador le gustaría que defiendas, pero que ataques bien, que vigiles, pero que al mismo tiempo estés bien al rechace. Yo creo que el entrenador tiene que marcar 3 o 4 pautas y trabajar sobre ellas, y que sean coherentes esas pautas unas con las otras, y ir a muerte con esa idea. Porque al final, si les das muchísimas pautas, demasiada información del rival, no le llega al jugador. Es eso, como dices tú, demasiada formación del rival tal vez y poca del equipo propio, ¿no? Y parece que todo se basa mucho en lo que hacen los otros. Y por ejemplo, en jugadores como tú que pisan área, sí que es verdad que hay momentos del partido donde necesitas claridad, no necesitas estar tranquilo y necesitas actuar de manera natural, no lo que tal vez el otro espera que tú hagas. Entonces yo sí que pienso, mira, yo entrenando muchas veces digo que si en el momento tienen dudas entre lo que yo les he dicho y lo que ellos están sintiendo, en ese momento tienen que tirar a hacer lo que ellos sienten, ¿no? Es decir, un tirador de penaltis, tú le puedes decir que el portero se tira así,
yo qué sé, lo que sea, pero al final cuando va a tirar el penalti está el balón y él, no queda nada más. Entonces ahí tiene que ser lo más natural, ¿no? Lo más instintivo posible. Claro, claro, claro. Respecto a eso de que estábamos hablando sobre, mencionaste que en España los jugadores son muy exigentes. Yo también lo he visto en Portugal y mismo aquí en Sevilla. En México, cuando tú estabas jugando allá, ¿veías al jugador tan exigente con el entrenador o igual las exigencias eran En diferentes? España se habla más de decisiones muy tácticas, de situaciones muy concretas de juego, de que si aquí es mejor salir, aquí no, aquí bloque bajo, aquí cómo les vamos a apretar arriba. Y en México, bueno, también se comentaban mucho de esas cosas, pero más, no tan precisas, no situaciones tan concretas, según yo. Tampoco quiero generalizar porque no, en México sí que se comentaban situaciones tácticas en el vestuario, pero no, yo tengo una sensación de que aquí en España más. Sí, y bueno, yo no iba mucho en lo que se comentaba, no se comentaba, pero sino la exigencia del propio jugador. O sea, si el jugador cuestionaba tanto eso, como tú decías de que aquí en España están preguntando que para qué es el ejercicio, qué movimientos tengo que hacer. No sé si en México también se hacían mucho esas preguntas o ellos mismos ya confiaban en sus habilidades y lo Sí, hacían. más así. También sabes lo que pasa es que yo aquí en la tercera división, segunda B, la mayoría lo que estudiaron o estudian es CINEF. Y entonces ya en temas de preparación física, inclusive de entrenamientos, ellos están, bueno, de algún modo también preparados. Entonces, al estar preparados, les hace cuestionar, les hace hablar más del tema y sí que veo más, están más involucrados en ese tipo de temas, sí, sin duda. Ah, yeah, yeah. O sea, hay varios entrenadores en tu equipo, prácticamente. Sí. Y las charlas en los vestuarios son muy del descanso, todo el mundo quiere dar su opinión táctica y al español además es muy extrovertido, le gusta hablar, le gusta dar su punto de vista, dialogar. Entonces sí que cambia. El mexicano es más introvertido. Y desde el punto de vista de liderazgo, Santiago, ¿tú lo ves como algo positivo o a veces puede ser demasiado restar autoridad bueno, como tú habías dicho, ¿no? Yo al entrenador le escucho e intento hacer lo que me pida, pero ¿tú crees que igual eso obstaculiza el que el equipo pueda ir a una? Porque yo a veces digo, bueno, si un equipo, aunque decida mal, pero todos van hacia un objetivo común, es más fácil trabajarlo que un equipo que tenga muchas ideas buenas, pero no haya una unión, Sí, ahí ¿no? depende, pues hay diferentes tipos de liderazgo y depende del liderazgo de cada entrenador y de cada grupo. Por lo que yo veo aquí en España, muchas veces se alza la voz, se da el punto de vista, pero nunca traspasan la línea del no respeto hacia el entrenador. En México quizás gritan menos, no se hablan tan fuerte y tampoco la traspasan. Y en Holanda está la cultura en la que no hay mucha jerarquía, el entrenador es uno más y los jugadores pueden opinar. Así que no, dependiendo de las culturas y el grupo y el míster, pero yo creo que no hay problemas. En Holanda es más democrático. Sí, no hay jerarquías, es famoso el país por eso. Y no solo en el fútbol, también en alguna oficina, normalmente tú al jefe que no que haga mejor su trabajo, pero sí hablar como un colega más. Tiene esa cultura en general el país. De hecho, es muy normal en Holanda que los jóvenes que suben al primer equipo también ya tengan autoridad, voz y voz. Y en Sudamérica los de experiencia son los que deciden todo y los jóvenes se callan y tienen que acatar lo que dicen los mayores. Un poco esa cultura, sí. No, y en Holanda, personalmente, yo con los amigos que tengo que son de Holanda, la verdad lo que siento es que son más directos, no sé cómo decirlo, que no se andan tanto Sí, son muy directos. con disimulo ni con... Sí. Si tienen que decirte algo, te lo van a decir directamente a ti. No va a haber esas cosas que a veces en países latinos tenemos esa... No sé, esa cosa de... O sea, ellos pueden asumir una crítica, pero la pueden hacer también. Sí, de hecho el periodismo ahí es muy bueno. A mí me gusta porque tranquila. Le dicen en un plató que este medio centro del Ajax que no tiene nivel técnico para ser medio centro del Ajax, por decir algo. Y eso en México sería como tabú decirlo, ¿no? No, sí. Y de hecho en España tenemos esos casos de... Bueno, ahora está Koeman en el Barça, pero bueno, cuando estuvo Van Gaal en su época
La verdad que él como entrenador pues decía las cosas a tanto a la prensa, a los jugadores o a todo el mundo sin segundas. Y es Sí, verdad que sí, aquí había mucho problema y estuvo en 2 etapas en el Barcelona y en ambas hubo muchos problemas con él porque realmente yo creo que la gente nunca entendió o él no se adaptó al tipo de comunicación que había en España. sí. Además, ven, ¿sabes lo que pasa en Holanda? El Fox Sports, que es quien transmite la Eredivisie, hace entrevistas a pie de campo al entrenador justo antes del partido, antes de que, mientras el equipo está calentando. Y en esas entrevistas a mí me sorprende porque le preguntan, oye, ¿va a salir con 4-4-2 con un rombo y 2 puntas? Normalmente juegas con 4-3-3. ¿Por qué? No, porque tal el rival y vamos a presionarles así, tal, tal, O sea, tal. ya te explica el Pero partido entonces te antes del preguntan, partido. ¿o no será que no te gustó el partido de este jugador el domingo pasado y le quieres sentar? Es así también y se habla de eso. A mí eso, primero en España le intentan enmascarar el 11 hasta el último minuto y luego decir eso no lo dirían. No, es interesante. Y tú ahora mismo, con tus 29 años, ¿tú te ves ahora mismo, o sea, habiendo pasado ya por estas experiencias, cada vez te ves más entrenando o es algo que no... Quiero decir, porque ahora mismo estarías en una posición buena, ¿no? De tener diferentes salidas, tanto poder ir a la parte administrativa como seguir más por una formación técnica y... Sí, sí, es buena pregunta y me la hago seguido, lo hablo mucho con mi novia. O sea, mira, tengo 29 años, no pude jugar en primera división, que fue un sueño y yo creo que lo hice bien, me quedé con la espinita de seguir a ese nivel. Considero que quizás todavía tengo una oportunidad de hacerlo, pero sí que tengo 29 años y estoy viendo qué voy a hacer después de acabar mi carrera. Y mientras veo, quiero sacarme las licencias de entrenador para tenerlas. Eso no quiere decir que quiera ser entrenador a toda costa, pero las quiero tener las licencias. Y luego ya veré si me dedico más a la parte administrativa de lo que estudié o si me tiro el clavado a la piscina de intentar ser entrenador. Para mí tu carrera es súper ideal. Si decides ser futbolista, llegar más, trascender más, pues bueno, lo puedes hacer, pero también si paras o si te enfocas de una vez a, no sé, para director deportivo o para entrenador, siento que tienes la ventaja de ya viviste bastante porque estuviste en buenas categorías, bueno, las mejores categorías que hay en Holanda y en México, y además ya tienes todos los estudios y dices que quieres terminar todas las licencias de la UEFA. O sea, para tus 31 años ya vas a tener la carrera de administración. Me imagino que ya tienes algo, además de lo estudiado, lo teórico, ya tienes algo empírico, o sea, ya trabajaste en algo relacionado con administración o tú mismo te administras tus finanzas, tienes toda tu preparación ya en lo teórico y en lo práctico, entonces tienen mucho futuro en mi opinión. Sí, bueno, muchas agradezco, muchas gracias, Guille. Sí, pues he estado en varios países, hablo los 4 idiomas, bueno, quitando el holandés, pero hablo los 3 idiomas más importantes, pero tampoco es fácil este mundo y no sé lo que quiero hacer. Lo que sí tengo claro es que cada entrenamiento, cada minuto que lo hago como futbolista lo disfruto muchísimo. Entonces, parar por parar no me veo haciéndolo pronto, a menos de que me salga una oportunidad buenísima y que merezca la pena acabar con mi carrera de futbolista, pero no disfruto tanto de ser futbolista que no me veo parando de aquí a pocos años. No, y Santiago, si me permites dar mi opinión personal, realmente ahora mismo estás en la mejor etapa que puede tener un futbolista, ¿no? Donde es más consciente de todo lo que hace, donde disfruta más de entrenar seguramente. Y yo creo que al final son los años mejores que un futbolista puede tener, tanto en rendimiento como en disfrute personal. Y luego, aparte, hoy en día, con todo el cuidado que hay, puedes estirar mucho la carrera. Es decir, no es como antes. Sí. Yo lo quiero es jugar en segunda B aquí en España, que considero que bueno, si no jugué, llegué aquí para jugar en segunda B y por diversos accidentes no lo he hecho. Y ya estando a ese nivel, pues yo creo que puedo mostrar mi valor. Pero sí, como dices, 29 años, estás maduro, físicamente estoy muy bien, sin lesiones y entiendes mejor el juego, como dices. Ya son bastantes años y sí que pues, estoy disfrutando. Oye, Santiago, y retomando otra vez, había escuchado una entrevista donde dijiste
el riesgo de estar en Pumas e irte a Holanda, pero yo considero que en esa etapa pues no era tanto el riesgo, porque tú mismo lo dices, que igual era muy difícil. O sea, tú quieres ser futbolista profesional, llegar a primera división, y está muy difícil porque está repleto de jugadores cracks. En esa etapa Pumas era buenísimo y yo no lo veía como un riesgo, sino algo pues que te podía revalorizar y además como persona también te podía mejorar bastante. No veía tanto ese riesgo, pero sí que lo veo un poco más arriesgado cuando pasas de estar a Primera División de México a ir a España, Segunda B. Me imagino que también podías haber ido a no sé, a la Liga de Ascenso o a Primera División de Costa Rica o Estados Unidos. Pues mira, lo primero, yo sí era un riesgo porque estás en Pumas, la comodidad, y al fin y al cabo es un tercera división en Holanda, en donde luego me enteré que yo fui el primer jugador en muchísimos años que pasó de tercera de Holanda a primera. Normalmente pasan de primera a tercera, no de tercera a primera. Entonces sí, el camino que también fue muy, muy atípico, pero bueno, y sí que, bueno. Y luego lo otro que dices es que yo ya estaba en San Luis, me habían cedido ahí 6 meses a la Liga de Ascenso, una sesión ahí un poco rara porque tengo entendido que el club no entraba mucho en planes, tal, y no jugué mucho, entonces ya estando en ascenso, pues en segunda vez de España es el mismo nivel o inclusive superior, entonces ese paso yo sí lo vi como lógico, ¿sabes? Ok. O sea, sí estabas priorizando también tu carrera como futbolista y no tanto otras cosas como la comodidad que se pueda llevar en España o la situación con tu pareja o... No, a ver, en Europa me había ido bien y tengo el pasaporte francés y regresar a Europa, a España, me había gustado regresar a primera división en España, pero obviamente que no, pues no se podía y vivir en Madrid, jugar en segunda B para mí era un paso interesante. Estuve cerca de firmar en Italia antes, una opción un poco más interesante, pero no se dio, un tema ahí de papeleo y por eso acabé en Madrid. Bien que me comentas eso, o sea, yo no lo veía de esa manera porque no sabía, pero sí, concuerdo totalmente que sí era también arriesgado ir a Holanda. Sí, lo de segunda vez, yo iba a firmar en Italia en enero y los papeles no llegaron bien de México, hubo ahí un problema con el transfer y no me pudieron registrar, entonces me quedé ahí 5 meses sin jugar y pues sí te entra un poco la adrenalina de qué está pasando y viene segunda vez de Madrid por ti y vas, ¿sabes? Es un paso lógico. ¿Y después de eso has vuelto a tener contacto para ir a Italia o has pensado en ese tipo de salida? Bueno, sí, la gente que me llevó sí estoy en contacto con él y para ese entonces estaba bien. Ahora ya no sé si me iría, porque ya estoy aquí haciendo las licencias, estoy con una vida un poco más hecha aquí en Madrid, entonces tiene que ser algo... O sea, tu base es Madrid mejor. Ya. Tu base familiar, tu base académica, todo es Madrid. Ya estamos ya instalados aquí desde hace 2 años y medio y si sale algo tiene que ser muy bueno. En ese entonces, como no tenía nada, ya se había acabado todos mis contratos, no tenía ninguna estudios de licencias pendientes ni nada, pues dijo Italia hasta ahí. Bueno, Madrid al final es una ciudad que te da muchas cosas, la verdad. Sí, totalmente. Fantástica ciudad. ¿Qué opinas de los entrenadores jóvenes que están llegando? Tú, por ejemplo, fuiste dirigido por Palencia, tuviste compañero al Picolín Palacios, que para mí el Picolín súper carismático y súper querido por cualquier aficionado mexicano. Y bueno, sus carreras son muy diferentes en cuestión de que Picolín prefirió, o no sé si fue elección suya, o no sé si hubiera tenido la oportunidad de... Él se fue directamente a entrenar en la Liga Premier Mexicana, que es la tercera categoría. Y Palencia sí estuvo un poco de tiempo en Barcelona, me parece que entrenaba el Cugat o algo así en Cataluña. Y bueno, el Palencia en México de plano se fue directo a Primera División. Y el Picolín empieza un poco más de abajo. No sé
¿cómo tú lo ves más lógico o cómo crees que podría ser una mejor solución para los entrenadores jóvenes si llegar directo, o sea, si tienen la oportunidad, obviamente, llegar directo o empezar más abajo? No hay duda. Si te ofrecen una primera división, pues vas. Muchas veces la oportunidad se ve en tu vida y si te ofrecen dirigir en primera división y te sientes preparado y con credenciales, con un buen cuerpo técnico, puesto que es mejor que una Liga Premier, que es el tercer nivel, o era el tercer nivel. Eso no tengo duda, no tengo duda. Ya después depende del equipo que te den, de un poco de suerte, de la capacidad que tengas para manejar el grupo. Es muy complejo esto de ser entrenador, así que ya es un poco una mano al aire cómo te va a ir, pero no, sin duda, dirigir en primera división. No, yo totalmente de acuerdo contigo porque al final es el elemento que tú dices, al final la oportunidad de salir a un equipo de primera división, ¿cuántas veces se puede dar? Y yo creo que en cualquier, da igual el país, pero en cualquier país los banquillos de primera división son reducidos, es decir, tienes 20, tienes muy pocos equipos realmente, entonces que se des la oportunidad. En España, en concreto en Madrid, por ejemplo, hay un caso muy llamativo que es el de Quique Sánchez Flores, que estaba en la cantera del Real Madrid, creo que en el Juvenil División de Honor, y de ahí sube el Getafe a Primera División. El entrenador que sube al Getafe a Primera División tiene firmado algo con otro equipo y ese equipo queda vacante y él lleva un año entrenando realmente. Y mira, pues al final lleva 15 años ya entrenando por haber tomado esa decisión que muchos entrenadores por currículum rechazaron porque tenían mejor currículum en ese momento o por lo que sea, y bueno, pues ahí te labras una carrera al final, ¿no? Es decir, son oportunidades reducidas. Sí. ¿Tú te ves entrenando en Pumas? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te digo, ahora de momento yo quiero sacarme las licencias y después ver a dónde llevo mi vida laboral, pero si me decido ser entrenador, que es probable, por supuesto, yo sí jugué ahí y conozco el club y conozco la cantera y es un muy buen club, muy buen sitio, club grande, instalaciones espectaculares, por supuesto que sí. No, y además, no es por echarte flores, pero sí tienes muy buena imagen. O sea, yo me pongo a ver comentarios en Facebook y todos, apoyándote de que te hubieran dado más oportunidades. Mismo hablé con un amigo mío que si te conocía, él es Puma de toda la vida. Y me decía, no, a mí me gustaba mucho Santiago, me hubiera gustado más que jugara. Y la manera en la que tú declarabas en las entrevistas me parecía demasiado correcto, enalteciendo la cantera Puma y enalteciendo los valores que debían de tener un jugador de Pumas. Yo te veo a ti y te veo como sangre Puma. Muchas gracias. ¿No? Y al final, pues esas oportunidades pueden aparecer, ¿no? Como le ha pasado a Lucho aquí en Madrid. Sí. Bueno, o sea, al final... Sven fue compañero de Lucho Pérez en el UEFA Pro. Ah, mira, muy bien. Al final Sí, se sí, estuvo él estaba en el formando. Toledo y bueno, ahora la selección sub-17, ¿no? Eso es, o sea, al final él ha estado formándose. Yo no sé si él tenía en mente, porque por lo menos cuando hablé yo con él, no sé si tenía en mente el volver a México tan rápido. Pero mira, ha salido de la opción de la selección, podría ser Monterrey, podría ser otro tipo de oferta y bueno, al final las ofertas vienen donde vienen y él le pasaba exactamente lo mismo que a ti, estaba bien en Madrid, estaba ubicado con la familia, tenía amistades, estaba cómodo, bueno, tenía el club. Creo que sigue viviendo en Madrid. Así que sí, yo no sé cómo se está organizando ahora, pero quiere decir que esas oportunidades aparecen, ¿no? Al final si te formas y... Si tienes un pasado unido a un club, como tú dices, ¿no? Que al final eso también, a la gente quieras que no, también quieren ver a entrenadores que les importe el club, ¿no? Que vivan para el club. Sí, Dentro de tu totalmente. perfil, pues ojalá en el futuro tengas esa oportunidad, ¿no? Y incluso llegar incluso más lejos como entrenador que como jugador, ¿no? Que como jugador está tu carrera, que es lo que te he dicho, son los mejores años, realmente hay que vivirlos, ¿no? Porque luego ya no hay vuelta atrás, pero bueno, que con la preparación que tienes y las experiencias que tienes, pues yo creo que sería un buen perfil, ¿no? Para entrenar. Sí, pues a ver qué pasa en un futuro, pero sí que las licencias las quiero tener, eso sin ninguna duda, y luego es rodearme de un buen cuerpo técnico, gente que sepa igual o más que yo, y esperar una oportunidad, pero sí que tengo esa idea.
Y por último, Santiago, la disciplina que tú tienes, porque como ya te lo comenté, como la manera en la que declarabas y todo se me hacía demasiado correcto, esa disciplina, además de que me imagino que te la dieron en tu familia, también lo consideras mucho parte por haber jugado tenis, o sea, el estar en una disciplina individual. ¿Crees que te haya hecho en el que depende todo de ti? O sea, tú como futbolista puedes ser muy exitoso y ganar muchos partidos, aunque tú no hubieras dado el máximo rendimiento. Y por ejemplo, en la UFC o en el tenis, si tú haces algo, si no estás al 100, sí vas a perder siempre. Sí, puede ser otro deporte siempre. Aparte del tenis, que es de mucha concentración. Yo siempre digo que yo tiro los penaltis, normalmente los equipos con los que estoy tiraron penales como sacar para un match point, por ejemplo, un match point en contra, que si fallas el saque, pues pierdes y tienes que jugar con esa presión, ¿no? Entonces, para ciertas cosas sí que, pues sí se ayuda Buenísimo, mucho otro deporte. Pues muchísimas gracias, Santiago, y te recuerdo de que nosotros te deseamos todo lo mejor en tu carrera y obviamente queremos hacer esto de nuevo presencialmente, a ver si tenemos, ya que se pare todo esto, a ver si vamos a Madrid o tú vienes a Sevilla, eres bienvenido. Claro, ahí organizamos una reunión y encantados de conocerlos y hablar con ustedes un rato, estuvo muy bien y también ahí les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y seguro que con mucho trabajo, mucha persistencia, pues vamos a lograr lo que queremos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en especialmente de nuestro invitado Santiago Palacios, que está en Twitter como @spalacios_10. Sven Pierre está en Twitter como @Sven280609 y en Facebook como Sven Pierre Aumait.